Luis Miguel estaba dispuesto a acusar a Norberto de haber secuestrado a Rosario y Luigi, pero mientras padre y yerno se preparaban para destruirse mutuamente, alguien ya había decidido que el hombre que podía revelar la verdad jamás saldría vivo de prisión. Hola amigos, soy Miguel. Hay familias que se rompen por una traición, otras por una mentira. Pero la familia de Mara estaba a punto de quedar destruida por algo todavía peor, la sospecha. Porque después del secuestro de Rosario y Luigi, ya nadie confiaba en nadie. Ni siquiera las personas que alguna vez juraron amarse. Mara permanecía frente a Luis Miguel, con el rostro marcado por el agotamiento. Había pasado demasiadas horas imaginando a sus hijas solas, asustadas, llamándolas sin recibir respuesta. Pero ahora, además de soportar ese dolor, debía escuchar al hombre que amaba señalar directamente a su propio padre. Luis Miguel no retrocedió. Había sobrevivido a una puñalada dentro de la prisión. Y para él, aquel ataque no había sido una amenaza improvisada. Había sido una orden. Una orden para eliminarlo antes de que pudiera demostrar su inocencia. Tú me acusaste de haber secuestrado a nuestras hijas, dijo Luis Miguel con la voz cargada de resentimiento. Ahora me toca hacer preguntas. Mara lo miró con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Luis Miguel respiró profundamente. Sabía que después de pronunciar aquellas palabras, nada volvería a ser igual. Tu padre nos quiere separados. Usó mi teléfono. Pudo pedir el rescate y después intentar incriminarme. Mara retrocedió como si acabara de recibir un golpe. Durante días había dudado de Luis Miguel. Había permitido que las pruebas, el miedo y la desesperación destruyeran su confianza. Pero escuchar que Norberto podía estar detrás del secuestro era demasiado. Mi padre adora a sus nietas. Luis Miguel no apartó la mirada. También ha mentido muchas veces. Aquella frase abrió una herida antigua. Mara conocía los errores de Norberto. Sabía que su padre era capaz de manipular, esconder información y actuar sin pensar en las consecuencias. Pero una cosa era mentir para controlar a su familia, y otra muy distinta secuestrar a dos niñas inocentes. Mi padre no es un asesino, respondió ella. Tampoco es un secuestrador. Luis Miguel apretó la mandíbula. Entonces explícame la puñalada. La habitación quedó en silencio, porque ninguno de los dos tenía una respuesta. El hombre que atacó a Luis Miguel no lo conocía. No existía una venganza personal. No había ocurrido ninguna pelea antes del ataque. Alguien se había acercado, había intentado matarlo y después había guardado silencio. Demasiado silencio. Quien secuestró a nuestras hijas fue la misma persona que intentó matarme, aseguró Luis Miguel. No creo en tantas coincidencias. Mara cerró los ojos. Todo era demasiado cruel. El teléfono. Las huellas de Norberto. El rescate. El ataque en prisión. Las acusaciones. Cada prueba parecía señalar a una persona diferente, como si alguien hubiese diseñado un laberinto para enfrentarlos entre sí. Yo solo quiero abrazar a mis hijas, susurró Mara. Quiero saber que están vivas. Por primera vez desde que comenzó la discusión, la rabia de Luis Miguel desapareció. Se acercó lentamente. No como un enemigo, sino como el padre de las dos niñas desaparecidas. Tenemos que dejar de atacarnos. Mara levantó la mirada. ¿Cómo? Trabajando juntos. Aquella propuesta parecía imposible después de todo lo que se habían dicho. Pero Luis Miguel sabía que no podían seguir entregando información a personas en las que ya no confiaban. Sin acusaciones. Sin ofensas. No podemos confiar en nadie más, Mara. Pero tenemos que confiar el uno en el otro. Mara permaneció en silencio. Aceptar significaba volver a creer en un hombre del que había dudado. Rechazarlo significaba seguir enfrentándose sola a una conspiración que cada minuto parecía más peligrosa. Finalmente extendió la mano. Luis Miguel la sostuvo con fuerza. No era una reconciliación. Tampoco era una promesa de amor. Era un pacto desesperado entre dos padres que ya no podían permitirse cometer otro error. Pero mientras ellos intentaban reconstruir una pequeña parte de su confianza, en la casa de Jorge, otra discusión estaba a punto de estallar. Pilar seguía convencida de que alguien había organizado el secuestro para destruir a Luis Miguel.
Pero ahora sus sospechas cambiaban de dirección a cada minuto. Primero había pensado en Mara, después en Norberto. Jorge, en cambio, observaba cada reacción con mayor cautela. Si Pilar hubiera planeado el secuestro, jamás habría permitido que atacaran a su propio hijo, dijo uno de ellos. Tal vez perdió el control de la situación, respondió el otro. La verdad era que cualquiera podía parecer culpable. Norberto tenía motivos para separar a Mara y Luis Miguel. Pilar era capaz de cualquier cosa por proteger a su hijo. Y, en medio de aquellas acusaciones, nadie hablaba de la persona que realmente había trasladado a las niñas. Ni de quien las alimentaba. Ni de quien recibía órdenes para mantenerlas escondidas. Muy lejos de allí, Arsenio acababa de recibir una instrucción que no quería explicar. Su hijo lo observaba con desconfianza. Desde la desaparición de las niñas, Arsenio se comportaba de una forma extraña. Evitaba preguntas. Desaparecía durante horas. Y cada vez que Norberto lo llamaba, su expresión cambiaba. ¿Qué te mandó a hacer Norberto? Arsenio se volvió bruscamente. No te metas donde no debes. Pero aquella respuesta solo aumentó las sospechas. Luis Miguel fue apuñalado en prisión. ¿A quién le convenía que desapareciera? Arsenio endureció el rostro. Sabía que cualquier palabra podía incriminarlo. Cállate y vete a casa. Su hijo no obedeció. Tú eres el brazo derecho de Norberto. Si él hizo algo ilegal, tú lo sabes. Por primera vez, Arsenio perdió completamente el control. He dicho que te calles. El grito resonó en toda la habitación. Pero el miedo en sus ojos reveló mucho más que su rabia. Porque Arsenio no reaccionaba como un hombre ofendido. Reaccionaba como alguien que temía que una pregunta estuviera demasiado cerca de la verdad. Mientras tanto, en la comisaría, el inspector recibía nueva información. El hombre que había atacado a Luis Miguel estaba siendo interrogado. Aún no había confesado quién le había dado la orden. Pero los agentes estaban convencidos de que podía existir una conexión directa entre el atentado y el secuestro. Berta fue la primera en señalar a Norberto sin ninguna duda. Quiso callar a Luis Miguel para siempre. Norberto la miró con desprecio. No existe ninguna prueba. Todavía, respondió ella. Jorge observaba la confrontación sin intervenir. Cada acusación obligaba a Norberto a defenderse. Y cada defensa parecía preparar una nueva contradicción. Usé el teléfono porque también creí que Luis Miguel había secuestrado a mis nietas, repitió Norberto. Eso no significa que pidiera el rescate. Pero ya nadie aceptaba explicaciones sin cuestionarlas. El inspector intentó recuperar el control. Cuando el atacante hable, sabremos si alguien lo contrató. Pilar se acercó inmediatamente. Y cuando diga el nombre de Norberto, todos tendrán que pedirme perdón. Norberto soltó una risa amarga. Ese hombre puede acusar a cualquiera. ¿Tienes miedo de que hable? Preguntó Jorge. La mirada de Norberto se oscureció. No tengo miedo de un delincuente. Pero su reacción no convenció a nadie. Porque si el atacante identificaba a la persona que ordenó la puñalada, también podía conducir a la policía hasta Rosario y Luigi. Luis Miguel no estaba dispuesto a esperar. A pesar de la herida y de las advertencias médicas, salió decidido a confrontar a Norberto. Pilar intentó detenerlo. Hijo, no estás en condiciones. Luis Miguel continuó caminando. Mara fue detrás de él. Vas directamente a la boca del lobo. Luis Miguel se detuvo solo un instante. Si Norberto sabe dónde están mis hijas, va a hablar. Aquella decisión era peligrosa. Si Norberto era inocente, el enfrentamiento podía destruir definitivamente a la familia. Pero si era culpable, Luis Miguel estaba caminando directamente hacia el hombre que ya había intentado matarlo una vez. Cuando finalmente quedaron frente a frente, Luis Miguel no perdió tiempo. ¿Dónde están mis hijas? Norberto abrió los ojos con indignación. ¿Qué estás diciendo? Luis Miguel se acercó todavía más. Usaste mi teléfono. Querías separarme de Mara. Y después alguien intentó matarme en prisión. Norberto apretó los puños. Tú estás loco. Fuiste tú. Mara se interpuso entre ambos antes de que la confrontación terminara en violencia. Paren. Los dos. Pero ninguno estaba dispuesto a retroceder.
Luis Miguel miraba a Norberto como si estuviera frente al secuestrador de sus hijas. Norberto observaba a Luis Miguel como a un enemigo que intentaba destruirlo. Y mientras los dos hombres gritaban, el teléfono de Mara comenzó a sonar. Ella respondió con las manos temblando. Al principio no comprendió lo que escuchaba. Después, su rostro cambió por completo. ¿Viste a dos bebés? Luis Miguel y Norberto dejaron de discutir. Mara escuchó cada palabra con el corazón desbocado. Una persona aseguraba haber visto a Rosario y Luigi en una vivienda del suburbio. Quería una recompensa, pero conocía la dirección. Voy para allá ahora mismo, dijo Mara. Norberto intentó impedírselo. Tú te quedas aquí. Yo me ocuparé. Pero Mara ya no estaba dispuesta a entregar la vida de sus hijas a nadie. Ni siquiera a su propio padre. En aquella casa del suburbio, dos personas discutían desesperadamente. La policía estaba buscando por todas partes. Las niñas seguían escondidas. Y alguien comenzaba a arrepentirse de haber aceptado aquel trabajo. Nos van a atrapar, susurró una voz. Esto es culpa tuya. Tú me obligaste a esconderlas aquí. De pronto, los dos quedaron paralizados. Un golpe estremeció la puerta. ¡Policía! Abran inmediatamente. Las niñas comenzaron a llorar. Uno de los secuestradores miró hacia la ventana. El otro buscó desesperadamente una salida. Pero ya era demasiado tarde. Y mientras los agentes se preparaban para derribar la puerta, en otro lugar, un hombre hablaba con absoluta tranquilidad sobre el atacante de Luis Miguel. Si ese hombre confiesa, estás perdido. La respuesta fue fría. Segura. Aterradora. No te preocupes, porque nunca llegará a hablar. Los agentes apuntaban directamente hacia la vieja casa del suburbio. Nadie respiraba. Nadie quería cometer un error. Porque, si la información era cierta, Rosario y Luigi podían encontrarse a pocos metros de allí. Uno de los policías golpeó nuevamente la puerta. ¡Policía! ¡Abran inmediatamente! Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio demasiado largo. Demasiado peligroso. El inspector dio un paso al frente. Entramos. Pero justo cuando los agentes estaban a punto de derribar la puerta, un fuerte ruido se escuchó en la parte trasera de la vivienda. ¡Se escapan! Dos policías corrieron hacia el patio mientras los demás irrumpían por la entrada principal. Dentro de la casa, todo era un completo desorden. Ropa infantil. Biberones. Mantas. Juguetes abandonados. Las niñas habían estado allí. No existía ninguna duda. Pero ya no estaban. A varios kilómetros de distancia, Mara seguía esperando noticias con el teléfono entre las manos. Cada segundo parecía una eternidad. Luis Miguel caminaba nervioso por la habitación. No conseguía dejar de pensar en una sola posibilidad. Si los secuestradores habían descubierto que la policía se acercaba, era porque alguien les había avisado. Llegamos demasiado tarde, murmuró. Mara levantó inmediatamente la mirada. No digas eso. Es la verdad. Si las niñas estaban allí y desaparecieron minutos antes, entonces alguien sigue informando todos nuestros movimientos. Aquella idea volvió a sembrar la desconfianza entre ambos. Luis Miguel observó a Mara durante unos segundos. ¿Quién sabía que iban hacia esa casa? Ella comenzó a recordar. La llamada. La discusión con Norberto. La presencia de varios policías. Demasiadas personas conocían la información. Y cualquiera de ellas podía haber alertado a los responsables. Mientras tanto, Norberto permanecía completamente inmóvil. Intentaba convencer a todos de que jamás dañaría a Rosario y Luigi. Pero cada nuevo acontecimiento parecía empeorar su situación. Jorge rompió el silencio. ¡Qué casualidad! Cada vez que estamos cerca de las niñas, ellas desaparecen. Norberto respondió con dureza. ¿Insinúas que fui yo quien avisó? Solo digo que siempre ocurre lo mismo. Pilar tampoco ocultó sus sospechas. El hombre que atacó a Luis Miguel. El teléfono del rescate. Y ahora esta casa vacía. Todo termina apuntando hacia ti. Norberto golpeó la mesa. Basta. Yo también quiero encontrar a mis nietas.
¿No entienden que yo también estoy sufriendo? Pero ya nadie sabía distinguir entre el dolor verdadero y una buena actuación. En la prisión, el hombre que había apuñalado a Luis Miguel seguía siendo interrogado. El inspector colocó lentamente varias fotografías sobre la mesa. Norberto, Luis Miguel, Mara, Arsenio, Venancio. El preso observó cada imagen sin pronunciar una sola palabra. Sabemos que alguien te pagó. Silencio. No intentaste robarle. No discutiste con él. Fuiste directamente a matarlo. El hombre sonrió apenas unos segundos. ¿Y si hubiera sido decisión mía? Torres negó lentamente. No. Porque después del ataque alguien intentó protegerte. Y eso significa que todavía eres útil para alguien. Aquellas palabras hicieron desaparecer la sonrisa del preso. Por primera vez comenzó a mostrar nerviosismo. El inspector comprendió que estaba acercándose demasiado a la verdad. Dime quién dio la orden. El hombre bajó lentamente la cabeza. Parecía debatirse entre el miedo y el deseo de liberarse de aquella carga. Finalmente levantó la vista. Si hablo, no llegaré vivo al juicio. Torres sintió un escalofrío, porque aquella frase confirmaba exactamente lo que sospechaba. Existía una organización detrás del atentado, y era mucho más poderosa de lo que habían imaginado. Muy lejos de allí, Arsenio regresó apresuradamente a su casa. Su hijo volvió a interceptarlo. ¿Dónde estabas? Trabajando. Mientes. Arsenio perdió la paciencia. Ya te dije que dejes de hacer preguntas. Pero Joao ya no estaba dispuesto a callar. Desde que desaparecieron las niñas, actúas como si ocultaras algo. Cada vez que Norberto llama, desapareces. Cada vez que la policía avanza, tú te pones nervioso. Arsenio sintió que el suelo comenzaba a hundirse bajo sus pies. Su hijo estaba uniendo demasiadas piezas. No sabes de lo que hablas. Entonces mírame a los ojos y dime que Norberto no te mandó a hacer nada ilegal. Arsenio permaneció completamente inmóvil. No respondió. Y aquel silencio fue mucho más peligroso que cualquier confesión. Mientras tanto, Luena seguía obsesionada con encontrar a Rodrigo. Rafaela intentó convencerla de abandonar aquella búsqueda. Junior te necesita. Precisamente por él tengo que encontrar a Rodrigo. ¿Todavía lo amas? Luena negó lentamente. Lo único que quiero es que mi hijo conozca a su verdadero padre, pero muy cerca de ellas. Un detective acababa de recibir un sobre. Dentro había una fotografía y un nombre. Rodrigo Díaz. La búsqueda acababa de comenzar. En la comisaría volvió a sonar el teléfono. El inspector respondió inmediatamente. Era el equipo que registraba la casa del suburbio. Encontramos pruebas de que las niñas estuvieron aquí. Torres cerró los ojos. ¿Y ellas? No. Pero encontramos algo más. El inspector permaneció en silencio. ¿Qué encontraron? El agente respiró profundamente antes de responder. Una huella. Y pertenece a una persona que usted conoce muy bien. Torres sintió que el corazón se detenía. Porque, si aquella identificación era correcta, toda la investigación estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. La llamada terminó. Pero el inspector Torres permaneció inmóvil durante varios segundos. Una sola huella. Eso era todo. Una única huella encontrada dentro de la casa donde Rosario y Luigi habían permanecido escondidas. Y, sin embargo, aquella evidencia podía derrumbar por completo todas las teorías construidas hasta ese momento. ¿Están completamente seguros? Preguntó finalmente. La coincidencia es casi total. El laboratorio ya está haciendo una segunda verificación. Torres colgó lentamente. No podía permitirse sacar conclusiones precipitadas. Había aprendido demasiado durante aquella investigación. Cada vez que una prueba parecía señalar al culpable, aparecía otra que destruía toda la lógica anterior. Y alguien seguía jugando con ellos. Alguien que parecía ir siempre 2 pasos por delante. En el hospital, Luis Miguel comenzaba a perder la paciencia. No podía permanecer inmóvil mientras sus hijas seguían desaparecidas. Ignoró el dolor de la herida.
Se incorporó lentamente de la cama. Mara lo observó con preocupación. Todavía no estás recuperado. Luis Miguel negó con firmeza. Cada minuto que pasa puede alejar más a Rosario y Luigi. Pero apenas puedes mantenerte en pie. Él respiró profundamente. Prefiero caer buscándolas que seguir esperando noticias. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Mara. Durante unos segundos recordó todas las acusaciones que había lanzado contra él. Había llegado a creer que Luis Miguel era capaz de secuestrar a sus propias hijas. Ahora, al verlo dispuesto a arriesgar nuevamente la vida por ellas, sentía que la culpa comenzaba a consumirla. Perdóname. Luis Miguel levantó lentamente la mirada. No perdamos más tiempo culpándonos. Encontraremos a nuestras hijas. Juntos. Era la primera vez desde el inicio de la tragedia que ambos hablaban como un verdadero equipo. Pero esa pequeña esperanza duró muy poco. En la comisaría, Pilar continuaba convencida de que Norberto era el responsable de todo. Caminaba de un lado a otro sin poder controlar la rabia. Cuando ese preso hable, todo terminará. Jorge no parecía tan seguro. ¿Y si también lo están utilizando? Pilar lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Alguien colocó pruebas contra Luis Miguel. Después aparecieron pruebas contra Norberto. Ahora encontramos una casa donde estuvieron las niñas. Y aún así llegamos demasiado tarde. Todo parece diseñado para enfrentarnos. Aquellas palabras hicieron reflexionar incluso a Berta. Tal vez llevaban días persiguiendo las pistas equivocadas. Tal vez el verdadero enemigo observaba aquellas discusiones con absoluta tranquilidad. Mientras tanto, el hombre que había atacado a Luis Miguel permanecía completamente solo en la sala de interrogatorios. Torres regresó acompañado únicamente por una carpeta. La abrió lentamente. Dentro había varias fotografías del ataque. También imágenes de Rosario y Luigi. El preso evitó mirarlas. Ellas no tienen la culpa de nada, dijo el inspector. Silencio. Tú sabes quién las tiene. El hombre continuó sin responder. Torres cambió entonces completamente de estrategia. Escúchame bien. Las personas que te contrataron no piensan ayudarte. Cuando dejes de serles útil, harán contigo exactamente lo mismo que intentaron hacer con Luis Miguel. Por primera vez, el preso levantó lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban miedo. Un miedo auténtico. No al inspector, sino a quienes esperaban fuera. No entiendes con quién estás jugando. Torres respondió inmediatamente. Entonces, ayúdame a entenderlo. El hombre respiró con dificultad. Parecía decidido a hablar. Movió lentamente los labios. Todo empezó cuando, en ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe. Un agente interrumpió el interrogatorio. Inspector, tenemos una emergencia. Torres apretó los puños con frustración. Otra vez. Otra vez la verdad estaba a unos segundos de aparecer. Y otra vez algo lo impedía. Muy lejos de allí, Arsenio caminaba completamente solo. Intentaba aparentar tranquilidad. Pero cada vehículo policial que cruzaba la calle aumentaba su nerviosismo. Sacó lentamente el teléfono. Marcó un número. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Silencio. Su respiración comenzó a acelerarse. Si la policía encontraba primero a las personas que escondían a las niñas, todo terminaría. Y él sabía perfectamente que algunos secretos no podían sobrevivir a un interrogatorio. Mientras tanto, Luena recibía una noticia inesperada. El investigador privado abrió el sobre frente a ella. Encontramos el primer rastro de Rodrigo Díaz. Luena sintió que el corazón se aceleraba. ¿Dónde está? Todavía no lo sabemos. Pero alguien pagó mucho dinero para borrar completamente su rastro. Aquella respuesta confirmó sus peores sospechas. Rodrigo no había desaparecido por casualidad. Alguien quería que jamás fuera encontrado. De regreso en la comisaría, Torres salió apresuradamente de la sala de interrogatorios. El agente lo esperaba con expresión preocupada. ¿Qué ocurrió? Acabamos de recibir una llamada anónima. ¿Sobre las niñas? Sí. Torres sintió que todo volvía a girar alrededor del mismo punto. ¿Qué dijeron?
El agente tragó saliva. Que Rosario y Luigi siguen vivas. Pero si seguimos buscando en la dirección equivocada, nunca volveremos a encontrarlas. Torres quedó completamente inmóvil. No era una amenaza. No era una exigencia de rescate. Era un mensaje. Como si alguien quisiera demostrar que seguía controlando absolutamente toda la investigación. Y mientras el inspector intentaba descubrir quién había realizado aquella llamada, muy cerca de un viejo almacén abandonado, dos pequeñas voces comenzaron a llorar desconsoladamente. Rosario abrazó con fuerza a Luigi, y una sombra apareció lentamente detrás de ellas. Tranquilas. Muy pronto tendrán que volver a cambiar de escondite. Las palabras de aquella llamada anónima no dejaron de resonar en la mente del inspector Torres. Las niñas siguen vivas. Pero ustedes están buscando en el lugar equivocado. No era una petición de dinero. No era una amenaza. Era una provocación. Alguien estaba observando cada movimiento de la policía. Y quería demostrar que seguía teniendo el control absoluto de la situación. Torres reunió inmediatamente a todo su equipo. Sobre la mesa colocó las fotografías de Rosario, Luigi, el teléfono utilizado para pedir el rescate y las imágenes del ataque sufrido por Luis Miguel en la prisión. Durante varios minutos nadie habló. Hasta que el inspector rompió el silencio. Ya no podemos seguir investigando estos hechos por separado. Uno de los agentes levantó la vista. ¿Cree que todo forma parte del mismo plan? Torres respondió sin dudar. Estoy convencido. Quien secuestró a las niñas necesitaba incriminar a Luis Miguel. Y cuando eso dejó de funcionar, intentó eliminarlo dentro de la prisión. Aquella conclusión cambió completamente el rumbo de la investigación. Ya no buscaban únicamente a unos secuestradores. Buscaban a alguien capaz de manipular pruebas, mover personas y ordenar un asesinato sin dejar rastro. Mientras tanto, Luis Miguel insistía en abandonar el hospital. Los médicos se negaban. Mara tampoco estaba de acuerdo. Todavía necesitas reposo. Luis Miguel negó con la cabeza. Mis hijas me necesitan más que una cama. Mara tomó aire profundamente. Sabía que discutir ya no serviría de nada. Conocía demasiado bien aquella mirada. Era la misma expresión que Luis Miguel tenía cada vez que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su familia. Entonces iré contigo. Luis Miguel la observó sorprendido. Es peligroso. Precisamente por eso. No voy a dejar que enfrentes esto solo otra vez. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El dolor seguía allí. Las heridas también. Pero por primera vez desde el secuestro, ambos caminaban en la misma dirección. No como marido y mujer, sino como dos padres desesperados por recuperar a sus hijas. Muy lejos de allí, Norberto permanecía completamente solo. Por primera vez desde que comenzaron las acusaciones, el empresario parecía realmente preocupado. Recordó cada discusión con Luis Miguel, cada intento por separar a Mara de él, cada decisión que había tomado creyendo proteger a su hija, y ahora todo aquello se volvía en su contra. ¿Y si alguien utilizó precisamente mi odio hacia Luis Miguel? Murmuró para sí mismo. Aquella posibilidad comenzó a atormentarlo. Porque, si era cierta, él también había sido manipulado. En ese momento sonó su teléfono. Era Arsenio. Tenemos un problema. Norberto cambió inmediatamente de expresión. ¿Qué ocurrió? La policía está demasiado cerca. Tenemos que decidir qué hacer. Norberto guardó silencio. No respondió de inmediato. Aquella pausa hizo que incluso Arsenio comenzara a ponerse nervioso. ¿Me escuchaste? Norberto respondió finalmente con voz fría. No hagas absolutamente nada hasta que vuelva a llamarte. Colgó sin añadir una sola palabra. Pero alguien escuchaba la conversación desde el otro lado de la puerta. Joel. Y cuanto más escuchaba, más convencido estaba de que su padre ocultaba algo muy importante. Mientras tanto, el interrogatorio del hombre que apuñaló a Luis Miguel continuaba. Torres regresó decidido a conseguir una confesión. Se sentó frente al preso. No abrió ninguna carpeta. No mostró fotografías. Solo hizo una pregunta. ¿Cuánto dinero te ofrecieron? El hombre sonrió con amargura.
No todo se compra con dinero. Entonces fue por miedo. Aquella respuesta hizo desaparecer completamente la sonrisa. Torres comprendió que había acertado. ¿Amenazaron a tu familia? El preso cerró lentamente los ojos. Su respiración comenzó a acelerarse. Ellos cumplen todo lo que prometen. Yo puedo protegerte. El hombre negó lentamente. Usted no puede proteger a nadie. Ni siquiera pudo proteger a Luis Miguel. Aquellas palabras golpearon directamente al inspector. Porque eran ciertas. Luis Miguel casi había muerto. Rosario y Luigi seguían desaparecidas. Y el verdadero responsable continuaba moviendo todas las piezas desde las sombras. Por primera vez, el preso pareció dispuesto a colaborar. Se inclinó hacia adelante. Escuche bien. La persona que dio la orden. De pronto se escuchó un fuerte estruendo en el pasillo. Gritos. Carreras. Un agente abrió violentamente la puerta. Inspector. Torres se levantó de inmediato. ¿Qué sucede? Hubo un incidente en el bloque de seguridad. El inspector salió corriendo. El preso volvió a quedarse completamente solo. Durante apenas unos segundos, lo suficientes para que una figura vestida de uniforme apareciera silenciosamente frente a su celda. El hombre levantó la vista. Palideció, porque reconoció inmediatamente a aquella persona, y comprendió que su tiempo se había terminado. En otro lugar, Luena recibió una llamada del detective privado. Su voz sonaba mucho más optimista. Encontramos un nuevo rastro de Rodrigo Díaz. Luena sintió que el corazón volvía a llenarse de esperanza. ¿Dónde está? Alguien pagó el alquiler de una vivienda utilizando un nombre falso. Pero creemos que fue él. Rafaela observó a Luena con preocupación. Sabía perfectamente que aquella búsqueda podía volver a destruir todo lo que tanto esfuerzo les había costado reconstruir. Pero también comprendía que ya era demasiado tarde para detenerla. De regreso en la comisaría, Jorge analizaba toda la información acumulada. Cada prueba parecía conducir a un callejón sin salida. Hasta que recordó una frase pronunciada por Luis Miguel. Quien secuestró a mis hijas es el mismo que intentó matarme. Repitió aquellas palabras una y otra vez. De repente levantó la cabeza. Si Luis Miguel tenía razón, entonces el verdadero objetivo nunca fueron únicamente Rosario y Luigi. El objetivo principal siempre había sido él. Las niñas solo eran la herramienta perfecta para destruirlo. En ese mismo instante sonó el teléfono del inspector. Un agente habló con evidente desesperación. Inspector. Venga inmediatamente. ¿Qué ocurrió? La respuesta dejó a Torres completamente inmóvil. El hombre que apuñaló a Luis Miguel acaba de desaparecer de la celda cerrada donde estaba bajo máxima vigilancia. La noticia cayó como una bomba dentro de la comisaría. El hombre que había apuñalado a Luis Miguel había desaparecido. No se había abierto ninguna puerta. Ningún guardia había informado movimientos extraños. Y sin embargo, el único hombre capaz de revelar quién ordenó el atentado ya no estaba en su celda. Torres sintió una mezcla de rabia e impotencia. Cierren todas las salidas. Los agentes comenzaron a correr por los pasillos. La prisión quedó completamente bloqueada. Pero el inspector comprendía que aquello podía ser inútil. Quien había organizado aquella fuga conocía perfectamente el funcionamiento del penal. No era un simple golpe de suerte. Era una operación cuidadosamente preparada. Al mismo tiempo, Luis Miguel recibió la llamada de Torres. El inspector fue directo. El hombre escapó. Luis Miguel permaneció varios segundos en silencio. Después respondió con una calma que sorprendió incluso a Mara. No escapó. Lo sacaron. Torres no respondió. Porque estaba pensando exactamente lo mismo. Quieren impedir que hable. Y mientras siga libre, mis hijas seguirán en peligro. Aquellas palabras devolvieron toda la investigación al punto de partida. Pero Luis Miguel ya no estaba dispuesto a seguir esperando. Voy a encontrar a quien hizo esto, aunque tenga que enfrentarme a todos. Mientras tanto, Mara continuaba atrapada entre el amor por Luis Miguel y la confianza que siempre había depositado en Norberto. Observó a su padre durante largos segundos.
Nunca antes lo había visto tan agotado, tan nervioso, tan inseguro. Papá, solo dime una cosa. Norberto levantó lentamente la cabeza. ¿Qué quieres saber? ¿Tienes algo que ver con la desaparición de Rosario y Luigi? La pregunta atravesó a Norberto como un cuchillo. Durante unos segundos no pudo responder. Después negó lentamente. Jamás haría daño a mis nietas. Mara quiso creerle. De verdad quiso hacerlo. Pero recordó las huellas encontradas en el teléfono. Las mentiras. Los secretos. Y comprendió que ya no podía confiar ciegamente en nadie. Ni siquiera en su propio padre. Muy lejos de allí, Joao decidió seguir a Arsenio. Lo hizo en silencio, sin que su padre lo notara. Durante varios minutos recorrieron distintas calles hasta llegar a una vieja zona industrial. Arsenio descendió del automóvil. Miró varias veces a su alrededor, como si tuviera miedo de ser observado. Joao permaneció escondido. Lo vio entrar en un almacén abandonado. Esperó unos segundos antes de acercarse. Cuando estaba a pocos metros, escuchó voces. La policía casi llega. Tenemos que moverlas hoy mismo. Joao sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. ¿Moverlas? ¿Estaban hablando de Rosario y Luigi? Antes de que pudiera acercarse un poco más, pisó accidentalmente una tabla de madera. El ruido hizo que el interior quedara completamente en silencio. Una voz gritó inmediatamente. «Hay alguien afuera». Joao salió corriendo sin mirar atrás. Sabía que, si lo atrapaban, jamás volvería a salir con vida. Mientras tanto, Luena recibió otra llamada del detective. Encontramos a Rodrigo. Ella sintió que las lágrimas aparecían inmediatamente. ¿Está vivo? Sí. Pero hay un problema. No está solo. Y parece que alguien también lo está buscando. Luena comprendió que aquella historia apenas estaba comenzando. En la comisaría, Torres recibió el informe definitivo del laboratorio. La huella encontrada en la casa del suburbio ya había sido identificada. El inspector abrió lentamente el expediente. Leyó el nombre una vez. Volvió a leerlo. No podía creerlo. Aquella persona jamás había aparecido entre los principales sospechosos. Pero ahora todo comenzaba a tener sentido. El secuestro. La llamada del rescate. La puñalada en prisión. Las falsas pistas. Todo parecía formar parte de un mismo plan. Torres cerró la carpeta. No podemos detenerlo todavía. Necesitamos una prueba más. Porque si actuamos ahora, desaparecerá igual que los demás. Al caer la noche, Luis Miguel permanecía solo mirando las fotografías de Rosario y Luigi. Las tomó entre sus manos. Voy a encontrarlas. Se los prometo. Mara entró lentamente en la habitación. No habló. Simplemente se sentó a su lado. Los dos observaron en silencio las imágenes de sus hijas. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla. Ninguno discutía. Ninguno culpaba al otro. Solo compartían el mismo dolor. Y la misma esperanza. Porque comprendieron que el verdadero enemigo nunca había sido la persona que tenían delante. Siempre había permanecido oculto, esperando el momento perfecto para destruirlos a todos. Y mientras Luis Miguel y Mara decidían luchar juntos por recuperar a Rosario y Luigi. En un oscuro almacén del suburbio, dos hombres trasladaban apresuradamente a las pequeñas hacia otro vehículo. Uno de ellos preguntó con evidente preocupación: ¿Y qué hacemos con el hombre que atacó a Luis Miguel? El otro respondió con absoluta frialdad: ya cumplió su trabajo. Ahora, que desaparezca para siempre. Aquellas palabras confirmaban el peor de los temores. El verdadero autor del secuestro seguía moviendo cada pieza desde las sombras. Y estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que pudiera conducir a la verdad. Porque la batalla por salvar a Rosario y Luigi acababa de entrar en su etapa más peligrosa. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas puedan seguir esta apasionante historia. Soy Miguel. Nos vemos en el